la sesión. Muy bien. Ok, entonces en eso quedamos, que a pesar de que la gravedad se puede interpretar como positiva y dependiendo de cómo nosotros también planteemos nuestras ecuaciones, puede ser incluso al revés, ¿no? Porque este a final de cuentas es un plano cartesiano en donde tenemos aquí el origen y podríamos también decir que la gravedad cuando va hacia cero, pues es una aceleración y todas las aceleraciones hacia arriba pues son positivas. Entonces aquí cambiaríamos el orden, diríamos que la gravedad tendría que ser positiva y en este caso aquí la gravedad tendría que ser negativa. Sin embargo, para no estarnos confundiendo en si va a ser positiva o negativa, siempre vamos a utilizar una gravedad de menos 9.81 metros sobre segundo y lo que sí vamos a referenciar es nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y en posiciones. Dependiendo de dónde tú sitúes este punto que es el origen en todo tu movimiento, eso entonces te va a decir si las velocidades van a ser positivas, si van a ser negativas. También te va a decir si las posiciones van a ser positivas o negativas. Bien. Ok. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, vámonos con este primer ejercicio. Tómense unos 2 minutitos para leerlo, por favor, y analicen qué es lo que está sucediendo para que ahorita procedamos a resolverlo. Oiga, profe, no sé si soy yo, pero bueno, yo veo borrosa la pantalla, como pixeleada, no sé. Otra vez, ok, vamos entonces a dejar de compartir. Y vamos a volver a compartir la pantalla. A ver si con esto se corrige. Ok. ¿Se corrigió? Bueno, yo lo sigo viendo igual, no sé los demás, pero yo lo sigo viendo igual. Yo lo veo bien, profesor. Yo lo veo bien. Igual yo. Lo veo bien. Ok, entonces posiblemente sea por ahí alguna falla en el internet. De todas maneras, como saben, lo pueden consultar en el Classroom. Ahí les dejé el vínculo. Aquí justo donde está el vínculo para el Zoom y el Jam y también para el libro en el caso del de física, aquí está. Entonces le puedes dar clic ahí y puedes entrar directamente al Jam. Sí, Para profe, que lo gracias. veas. Ok, perfecto. Entonces tenemos una persona que está de ociosa arriba de un edificio y tiene una piedra y la lanza, pero la va a lanzar verticalmente, o sea, lo más recto que se pueda hacia arriba. Bien, entonces esta pelota o esta piedra más bien va a tener esta trayectoria. Por efectos de la gravedad, pues obviamente esta pelota se va a detener, no puede irse hacia el infinito, va a ser detenida o va a ser desacelerada por la gravedad y después va a empezar a caer otra vez. Justo va a librar el bordecito de ese edificio hasta finalmente caer hasta el suelo, hasta el piso, ¿no? La velocidad con la que es lanzada esta pelota o esta piedra, perdón, es de 20 metros sobre segundo. El edificio tiene una altura de 50 metros. Entonces, tenemos que resolver los siguientes incisos. El inciso A, si el tiempo inicial es de 0, es decir, ahí nosotros iniciamos nuestro cronómetro en el momento en el que esta persona decide lanzar la piedra, ese es de 0 segundos. Entonces, con esto nosotros podemos determinar cuál es la altura máxima. Es decir, en este punto B, ¿qué es lo que está sucediendo ahí?
¿Cuál fue la altura que ganó esta piedra? Bien, hay dos formas de nosotros plantear este problema. Todo va a depender de dónde pongamos nuestro sistema coordenado. Este sistema coordenado, pues nosotros sabemos que aquí en medio, pues es el origen. Ese origen, ¿dónde lo queremos colocar? Nosotros lo podemos colocar aquí abajo. Me movió de, espérenme un tantito. Se me fue a otra. A ver, ya. Ok, entonces lo podemos colocar aquí abajo, por ejemplo, y decir que ese es mi sistema coordenado, donde ahí tengo la distancia 0 en el eje de las Y y 0 en el eje de las X, pero casi siempre lo vamos a estar colocando aquí arriba, donde precisamente empieza a lanzarse lo que está ocurriendo, porque ahí está iniciándose este experimento. Entonces ese es el punto 0,0. Cuando nosotros hacemos esta referencia y que ponemos nuestro sistema referenciado aquí, va a ganar cierta altura y estas alturas van a ser positivas. Después, las alturas que vayan hacia abajo van a ser negativas. Entonces, si el edificio tiene 50 metros de altura, ¿cuál es esta altura final aquí en E? Menos ¿Cuál es la 50. altura de aquí? Menos 50 metros, exactamente. ¿Cuál es la altura en A, en el punto A? ¿Cero? X, 0. 0. La altura, estamos hablando sobre el eje de las Y. La altura es 0, porque ahí es donde pusimos nuestro sistema referenciado. La altura en A, en el punto A, y la altura en el punto C, en estos dos puntos, es 0 metros. La altura B va a ser positiva o negativa. Negativa. Va a ser negativa. ¿Y la altura B? Positiva. Positiva, exactamente. Entonces, en el inciso A nos están pidiendo calcular esa altura máxima, y la altura máxima pues va a estar en este punto B. Pues vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos velocidad inicial, que la velocidad en la cual fue lanzada desde el punto A hacia arriba es positiva porque fue lanzada hacia arriba, 20 metros sobre segundo. Bien, es el único dato que tenemos. Y también tenemos el dato de la gravedad, que es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, es el único dato que hasta ahorita tenemos. Entonces, de nuestras ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya cambiadas a movimiento vertical, con esta gravedad, ¿cuál de estas ecuaciones nos ayuda para determinar cuál es esa altura máxima? La 4. En la 4 nosotros necesitaríamos un tiempo para ver cuánto tiempo tarda la pelota o la piedra en llegar desde el punto A hasta el punto B. No lo tenemos. Entonces, a pesar de que la 4 es la más preferida, en este caso no es la más indicada para calcular esa altura. ¿Es la 1? Tenemos la velocidad inicial, sí la tenemos. Tenemos la gravedad, también la tenemos. ¿Tenemos el tiempo? No, no, no es la 5, ¿Sería profe. la 5, profe? Sería la 5, exactamente. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Sí. ¿La altura? No, pero eso es lo que queremos calcular. ¿Tenemos la velocidad final? Va a ser 0, ¿no? No. ¿Por qué, Ale? Vamos a aventar una piedra y la piedra va a desacelerar 20 metros, perdón, 9.81 metros cada segundo y va a llegar a un punto en el que ya no va a tener velocidad y va a caer del edificio. Ese es el punto B. En el punto B la piedra es como que se detiene por un instante. Su velocidad es 0. Claro que es una velocidad instantánea porque después va a empezar a caer otra vez. Sin embargo, exactamente en el punto B su velocidad es 0. Ah, pues entonces para este caso podríamos utilizar esta ecuación para calcular entonces la altura máxima. Y para determinar el tiempo, porque el inciso A también nos pide determinar el tiempo que la piedra tarda
en llegar a su altura máxima. No, perdón, incluso no nos está pidiendo que calculemos la altura máxima, nos está pidiendo que calculemos el tiempo. Entonces, para calcular la altura máxima, que es el inciso B, sí vamos a utilizar la ecuación 5. Pero para calcular el tiempo que tarda, pues entonces sí vamos a utilizar ahora la ecuación número 1. Ok, ahí yo me confundí, pensé que estábamos calculando la altura máxima. Primero hay que calcular entonces el tiempo. ¿Por qué esta ecuación? Porque nosotros tenemos la velocidad final, que ya vimos que es 0, tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad con la cual esta persona lanza esta piedra, la gravedad, y de aquí entonces despejamos el tiempo. Si nosotros despejamos el tiempo de la ecuación número 1, para el inciso A, vamos a utilizar ecuación número 1. ¿Cómo quedaría el tiempo despejado? Tiempo final más tiempo menos tiempo inicial. No, de la ecuación número 1. Velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad es igual al tiempo. Exactamente. Así es como vamos a despejar ese tiempo. Bien. Ok. Entonces, si nosotros sustituimos nuestros datos, la velocidad final ya vimos que es de 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que fue de 20 metros sobre segundo, entre la gravedad, que ya dijimos que la gravedad la vamos a considerar como negativa porque es una desaceleración. Bien. Esto entonces nos da el tiempo es igual a menos 20 metros sobre segundo sobre la aceleración, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y también es negativa. Y aquí entonces yo puedo ver que me va a dar un tiempo positivo, porque este menos entre este menos se van a simplificar. ¿Y cuánto me da 20 entre 9.81? 2.03 segundos. 2.03 y estos son segundos. Si yo hago el análisis de estas dimensiones o de estas unidades metro con metro, se simplifica uno de estos segundos con uno de estos segundos se simplifica, y por regla del sándwich este segundo simplemente pasa al numerador. Y ya encontré entonces en cuánto tiempo va a alcanzar esa piedra esa altura máxima. Pero ahora, ¿cuál va a ser esa altura máxima? Pues entonces lo que vamos a hacer es que con la ecuación número 5 para el inciso B, como ya habíamos comentado, vamos a poder calcular esa altura máxima. ¿Cómo despejamos la altura de la ecuación número 5? Profesor, una pregunta. ¿Mande? Si ya tenemos velocidad inicial y velocidad final y el tiempo, ¿no podemos utilizar la ecuación 3? También podríamos utilizar incluso hasta la 4. Ya tenemos la velocidad inicial, ya tenemos el tiempo, ya tenemos la gravedad. Podríamos utilizar una combinación de todas estas ecuaciones, porque a final de cuentas todas son movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces podemos utilizar la que quieran, la ecuación 5, la ecuación 4, la ecuación 3, cualquiera de estas. Entonces vamos a utilizar nuestra famosísima ecuación 4, porque es la que más hemos utilizado. Entonces la ecuación número 4. Nosotros para calcular esa altura, porque ya está despejada de aquí, la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo más la velocidad, que es el tiempo al cuadrado inicial, por el tiempo. Ahora sí, entonces esa altura va a ser igual a 1/2 por menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que ya lo calculamos, que es de 2.03 segundos al cuadrado, más la velocidad inicial, que fue de 20 metros sobre segundo, por ese tiempo, 2.03 segundos. ¿Ok? ¿Y cuánto nos da esta altura? ¿Estamos esperando un número positivo o un número negativo? Uno positivo, ¿no? Positivo. 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 Ok, calculémoslo y díganme cuánto les da.
20.39 metros. 20.39 metros. Ok, espero los demás. Sí. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, profe, a mí Ok. también me dio 20.39. Muchas gracias, muchachos. Entonces, este cálculo, recuerden que se compone de dos partes. Esta parte que tengo aquí es la parte que me está diciendo si este objeto se estuviera moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad, a una aceleración constante, una velocidad constante más bien, este objeto simplemente se hubiera desplazado 20 por 2.03, que nos hubiera dado aproximadamente 40, un poquito más de 40 metros. Sin embargo, esta es la parte que hace que la aceleración precisamente o la desaceleración lo detenga. Si fuera una aceleración positiva, entonces sería, se va a desplazar esos 40 metros más lo que de por sí la aceleración está ayudando. Y esta se debe a que tenía una velocidad al inicio. Pero en este caso es esto que tiene al inicio de esos 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo que transcurre menos lo que hace que la desaceleración lo frene. Y por eso nos da una diferencia de 20.39 metros. Bien, ok, ya alcanzamos, ya entonces calculamos estas dos, el inciso A y el inciso B. Ahora el inciso C nos está diciendo, determina la velocidad de la piedra cuando ésta regresa a su altura desde la que se lanzó. En este caso, el punto C. El punto C y el punto A tienen la misma altura. Si ese objeto sube disparado, alcanza el punto B y luego regresa hasta llegar al punto C, en este recorrido, entonces, ¿cuál va a ser su velocidad cuando llegue otra vez a ese mismo punto, a esa misma C? Es bastante obvia esta respuesta, pero hay que hacer el cálculo para que nosotros podamos decir, ah, ok, sí es cierto. Bien, y ahora sí, tenemos entonces velocidad inicial, no tenemos esa velocidad final, pero tenemos la gravedad y tenemos también la altura. ¿Cuál es la altura en el punto C? ¿Cero? 50. Cero. En el punto C, la altura es de 0, porque recuerden que nosotros pusimos nuestro plano cartesiano y dijimos que este va a ser el punto de referencia 0. Entonces, la altura ahí en ese punto C es de 0. Ah, ahora sí, entonces nos conviene utilizar la ecuación número 5, porque este último término de la ecuación 5, pues la altura es 0, se va a hacer 0. Ah, entonces nada más la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Pues ya con eso nosotros podemos determinar que la respuesta es bastante obvia, pero vamos a hacer el inciso C con la ecuación número 5. La ecuación número 5 nos está diciendo que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Pero nosotros sabemos que la altura vale 0. Entonces este término se va a hacer 0. Si yo de aquí despejo la velocidad final, pues entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado. Pero recuerden que cuando yo calculo raíces cuadradas siempre es más menos. Entonces puedo tener estas dos opciones, que la velocidad final sea el positivo de la velocidad inicial, pero también el negativo de esa velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 20 20 metros. metros sobre Segundo. 20 metros. Entonces tengo de dos. Que la velocidad final valga 20 metros sobre segundo o que esa velocidad en el punto C valga menos 20 metros sobre segundo. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es la correcta y por qué? la positiva porque va hacia abajo. ¿No sería al revés entonces? Sí, sería negativa, ¿no? Que va hacia abajo. Va hacia abajo. Entonces, todos los desplazamientos que se hagan hacia los negativos y todos los desplazamientos y todas las velocidades que vayan hacia los negativos van a ser negativos. Entonces, en este caso podemos descartar esta velocidad
Y podemos decir que la velocidad es de menos 20 metros sobre segundo. En el punto A, que a final de cuentas es la misma altura del punto C, es lanzado hacia arriba. Entonces, esa velocidad es de 20 metros sobre segundo. Pero cuando va cayendo, aquí va a lo mejor a 18, aquí va a 19 metros sobre segundo y aquí ya va a 20 metros sobre segundo. Pero es negativa esa velocidad porque va hacia abajo. A pesar de que va aumentando, ahí la aceleración es la que es positiva, pero la velocidad es negativa porque está yendo hacia los negativos. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, profe. Voy a hacer estas ecuaciones un poco más pequeñas. De todas maneras, ustedes ya las conocen. Ya nada más es cambiarle de la aceleración por la gravedad para que nos dé espacio para escribir. Ok, muy bien. Ya entonces encontramos el inciso C. Ahora, el inciso D encuentra la velocidad y la posición de la piedra a los 5 segundos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos tiempo, ya tenemos velocidad inicial. En este caso no conocemos la velocidad final, es lo que precisamente nos están preguntando. ¿Cuál de todas estas ecuaciones nos determinan entonces la velocidad después de 5 segundos? ¿Podría ser la 1? La 1, ya tenemos todos esos datos, exactamente. Es la más sencilla. Entonces, para el inciso D, con la ecuación número 1, nosotros podemos calcular entonces esa velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo que permanece en el aire. En este caso es de 5 segundos. No sabemos si esta piedra, todavía no lo hemos calculado, si esta piedra cae antes de esos 5 segundos, todavía no lo sabemos, pero vamos a calcular esa velocidad que tendría la piedra si es que sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y después de 5 segundos. No sabemos si ya rebasó, si ya llegó al piso antes de esos 4 o a lo mejor el edificio era todavía mucho más alto. No lo sabemos, nada así, pero aún así podemos determinar esa velocidad. Entonces, esa velocidad final va a ser igual a esos 20 metros sobre segundo positivos, porque es la velocidad que se lanzó hacia arriba, y a esto le vamos a sumar la gravedad, que es de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la tenemos que poner negativa porque recuerden que es movimiento vertical, por el tiempo que permanece en el aire, esos 5 segundos. Si yo esta gravedad lo hubiera considerado como positiva, entonces hubiera tenido una velocidad de 20 metros más una velocidad que es efectuada por la aceleración. Esto querría decir que entonces esta piedra es lanzada hacia arriba y sigue continuando hacia arriba y entre más arriba se va, más rápido va. Este signo negativo lo que hace precisamente es contrarrestar, es decir, sí va a ir hacia arriba, por eso esta velocidad es positiva, pero va a llegar un punto en el que va a tener que topar con una altura máxima y va a regresar. Y este signo negativo entonces me contrarresta esta velocidad. Ahora, si esa piedra en lugar de haber sido lanzada hacia arriba, la lanzo hacia abajo, entonces, ¿cómo sería mi velocidad inicial? Negativa. Sería negativa, exactamente. Entonces, algo que de por sí ya es negativo, le voy a agregar algo que todavía es más negativo porque la gravedad lo va a jalar todavía más rápido, entonces sería menos y menos. No hay nada que contrarrestar, al contrario, algo es negativo, agrégale algo todavía más negativo para ver cuál va a ser la velocidad final de este objeto. Ok, ¿cuánto nos da entonces este cálculo? Menos 29.05. ¿En qué unidades está? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Siempre, por eso trato de escribir, no siempre, pero casi siempre trato de escribir todas las unidades para que nosotros hagamos nuestro análisis de las unidades. Este es 20 metros sobre segundo. Al multiplicar este por este, pues se van a simplificar un segundo de aquí, un segundo de acá, y este también me va a dar metros sobre segundo. Y yo puedo sumar metros sobre segundo con metros sobre segundo. Y entonces llevo una velocidad de menos 29.05 metros sobre segundo.
Y ahí lo tengo. Con esto yo todavía no sé si es aquí en este punto. Pareciera que sí, porque pues como que me están diciendo, pues ese es el inciso D. Pero yo no sé si es aquí, o es incluso hasta como si este edificio tuviera más de 50 metros de altura y siguiera cayendo el objeto. Bien, pero ahora sí nos están pidiendo, calcula la posición de la piedra después de esos 5 segundos. ¿Cuál vamos a utilizar para nuestra posición? ¿Cuál es nuestra famosísima y queridísima? La 4. La 4. 4. Es nuestra ecuación favorita. La altura entonces va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Nuevamente, esto de aquí me va a calcular ese desplazamiento que hubo hacia arriba. Y esta parte de aquí me va a decir, espérame, porque llega un punto en el que otra vez caes y por eso va a ser negativo. Entonces esa altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por ese tiempo, 5 segundos al cuadrado, más la velocidad inicial que es de 20 metros sobre segundo por ese tiempo, 5 segundos. Si hacemos nuestro análisis dimensional, o el análisis de las unidades, estos segundos con estos segundos cuando se eleven al cuadrado se van a simplificar. Aquí solamente me va a quedar metros. Este segundo con este segundo se va a simplificar y aquí también nada más me va a quedar metros. Entonces esto me va a calcular la altura que gana cuando va hacia arriba, pero esto me va a calcular cuánto se contrarresta porque ya va hacia abajo. Y ahora, ¿estoy esperando un número negativo o un número positivo? Negativo. Negativo. Negativo, exactamente. La altura entonces es igual a Menos 22.62 metros. ok, espero que confirmen. Sí, profe. Sí, sí. Sí, ok, muy bien. Entonces con esto nosotros ya podemos determinar después o a los 5 segundos más bien. ¿Ya tocó el piso o todavía no toca el piso? No, todavía no. No, todavía. Todavía no. Todavía no, exactamente. ¿Cuánto nos hubiera tenido que salir para determinar si ya tocó el piso? Mínimo. Menos 50. Menos 50. Menos 51. Menos 50, al menos menos 50 o menos 51. De menos 50 para atrás o para adelante, o sea, para que nos pueda, para que nosotros hayamos dicho. Entonces, a los 5 segundos todavía sigue en el aire esta piedra. Ya nada más es cuestión de sacar otras ecuaciones si nosotros quisiéramos calcular entonces en cuánto tiempo va a tocar al piso. Cuando toque el piso, la altura va a ser de menos 50. Pues entonces podríamos utilizar también la número 4, donde la altura va a ser menos 50, la velocidad inicial va a seguir siendo de 20, la gravedad sigue siendo la misma y ya nada más de aquí despejamos el tiempo y esto nos daría una ecuación cuadrática para despejar el tiempo. Bien, entonces dense cuenta que las ecuaciones son exactamente las mismas, lo único que va a cambiar es que hay que ver dónde vamos a poner nuestro punto de referencia, dónde va a ser nuestro cero, para que a partir de ahí entonces nosotros digamos si hacia arriba son distancias positivas y velocidades positivas y hacia abajo son distancias negativas y velocidades negativas. Y eso hace que nosotros fijemos nuestra gravedad siempre como una gravedad negativa. Bien. ¿Dudas, muchachos, con el ejercicio? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Tiene que ver si es movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, eso de la gravedad, si es positivo o negativo? No realmente. No, recuerda que cuando tú tienes movimiento rectilíneo uniforme, tú tienes movimiento en el cual la velocidad es constante. Es decir, no existe una aceleración. El movimiento vertical, al menos aquí en la Tierra, porque tenemos la gravedad es una aceleración. Y cuando hay aceleración, eso significa que la velocidad no va a ser constante. Cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, cada vez va a ir más lento. Pero después cuando cae ese objeto, cada vez va a ir más rápido. Entonces esa velocidad nunca va a ser constante, siempre va a ser cambiante.
Por lo tanto, aquí en la Tierra, en la Luna, en los planetas o en aquellos cuerpos celestes donde la gravedad o la fuerza de atracción de los cuerpos sea mucho mayor que la fuerza de atracción de los cuerpos chiquitos, entonces va a ser en movimiento vertical, siempre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por eso utilizamos esta ecuación y nunca la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es igual, de la velocidad es igual a el cambio de la posición entre el tiempo. Esa no la utilizamos aquí. Esa se la utilizamos para el movimiento horizontal. Ok. Ok, profe, gracias. Sí. Para determinar si la gravedad es positiva o negativa, recuerden que las aceleraciones positivas, ¿qué crean en las velocidades? ¿Un aumento o una disminución? Aumento, ¿no? Un aumento. Entonces, las velocidades de estos objetos, cuando van hacia arriba o cuando van hacia abajo, ¿cuándo es donde aumentan? Cuando van hacia arriba, ¿no? Hmm. Ah, no, cuando van hacia abajo, porque van más Cuando van rápido. hacia abajo, cada vez van más rápido, cada vez van más rápido. Entonces, la gravedad cuando va hacia abajo, podemos considerar que es una gravedad positiva. Y la gravedad cuando los objetos van hacia arriba, pues es negativa porque es una desaceleración. Cada vez los objetos, conforme van subiendo, cada vez van más lentos, hasta que llegan a un tope en donde la velocidad es 0 y entonces cambian de dirección. Y ahí la gravedad va a ser positiva. Oh, ya, ya. ¿Sí? Muy bien, ok. Pues vamos entonces a hacer este siguiente ejercicio. Léanlo, por favor. Muy bien. No sé si todavía pasan este tipo de videos o de programas en la televisión, pero cuando yo era niño había un programa que se llamaba America's Funniest Home Videos. Y ese America's Funniest Home Videos era simplemente videos que cualquier persona tomaba accidentalmente, obviamente no con su celular, porque pues en aquellos tiempos no existían los teléfonos celulares con cámaras, sino con estos aparatotes grandes que te cargabas en el hombro. Yo llegué a utilizar uno de esos, teníamos en mi casa. Y grabas, y cuando grabas algo que ocurre accidentalmente y que es chistoso, mandabas tu video a este programa de televisión y pues si les gustaba, entonces lo transmitían en vivo. Entonces, en uno de estos programas que se llama American Funny Home Videos, pasaron uno en donde un gato se cae de una televisión. Obviamente esto pues es cuando las televisiones todavía no eran pantallas planas. Hoy los gatos no se pueden subir a las televisiones y la pantalla es plana, ¿no? Pero cuando eran pantallas planas, pues el gato iba a caer, ¿no? Porque se quedó dormido y rueda el gatito, y pues pobrecito Mishi se cae. Entonces, el Mishi conforme va cayendo, pues obviamente después de cierta cantidad de tiempo va a llevar una velocidad, después de otra cierta cantidad de tiempo va a llevar otra velocidad y después de otra cantidad de tiempo pues va a llevar una velocidad mayor. Y cada vez se desplaza mucho más este gatito por efectos de la gravedad. Entonces, la pregunta que nos están haciendo es que calcules la posición y la velocidad del gato después de que transcurrieron 0.1 segundo, después de que transcurrieron 0.2 segundos y después de que transcurrieron 0.3 segundos. No sabemos si el gato aquí va a tocar el suelo antes de los 0.3 segundos o después de esos 0.3 segundos. No nos están diciendo que esa tele, cuál es la altura de esa tele, si está en un mueble alto, si está en un mueble pequeño. Simplemente si estuviera en un mueble altísimo en donde todavía no tocara el piso antes de esos 0.3 segundos, entonces, ¿cuál va a ser la posición de ese gato
y cuál va a ser la velocidad de ese gato después de 0.1 segundos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al igual que en el ejercicio anterior, nosotros tenemos que establecer nuestro sistema. Entonces, para establecer nuestro sistema necesitamos poner una referencia. Nuestra referencia, por lo general, y la forma más fácil de hacerlo es decir, bueno, si el experimento está comenzando aquí, entonces ahí pongo mi eje coordenado. Ahí está mi altura 0, porque ahí está el gato. Y como el gato va a ir cayendo, entonces cada vez va a ir disminuyendo su altura. Entonces, las posiciones que yo voy a estar calculando, espero que sean negativas. ¿Con cuál de estas ecuaciones de la cinemática puedo yo calcular la altura del gato si nada más tengo el tiempo? ¿Cuál de todas estas me calcula esa velocidad? Esa altura. Con la perdón. 4. La 4. La 4, nuestra famosísima 4. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, No, ese pero es está en cero. reposo, Sí, es 0. entonces es 0. Es 0. Está en reposo el gato, está dormidito. Va a ser de 0. Y va a ser, tenemos entonces el tiempo, pues no, pero pues ese tiempo lo podemos calcular. De hecho, nos están pidiendo, más bien el tiempo sí lo tenemos, perdón. El tiempo sí lo tenemos. Es precisamente el dato que nos están proporcionando. ¿Cuál es la velocidad de ese gato después de haber caído 0.1 segundos? Y la gravedad, pues también la tenemos. Pues entonces estamos completos como para calcular esas 3 alturas. Entonces, para el inciso A, que vamos a resolver con la ecuación número 4, nosotros podemos decir que la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad, que es de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.1 segundos elevado al cuadrado. Y a esto le vamos a agregar pues la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo por el tiempo, que el tiempo fue de 0.1 segundos. Ya sabemos que este último término se nos va a hacer 0. Entonces la altura simplemente la podemos calcular con esto. ¿Esperamos un número negativo o positivo? Ya habíamos dicho. Es un número negativo, esperamos. Negativo, exactamente. ¿Cuánto nos da? Menos 0.04. Redondeado sería menos 0.05 ¿Y esto qué son? Metros. Metros, metros. exactamente. Esa es la altura a 0.1 segundos. Ahora vamos a calcular la altura pero después de transcurridos 0.2 segundos. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto les da? Punto 19. Menos 0.2. Menos Menos 0.2 redondeado. 19 redondeado 0.2. No. No, Algo no tiene punto sentido. 2. Algo no tiene sentido aquí. Vean, Pues esta altura tiene que ser mayor en valor absoluto que esta. Entonces no es menos, no es 0.02, es 0.2. Yo lo anoté mal. Y aquí sí elevaron el tiempo al cuadrado, se me olvidó anotar ese tiempo al cuadrado. sí, profe. Ok, muchas gracias. Mucho olvido elevar ese término al cuadrado, se me olvida, no sé por qué, como que me voy tendido y se me olvida. Ahora la altura a esos 0.3 segundos. ¿Cuánto nos da? Menos 0.44 metros. Menos 0.44 metros. Muy bien. Y todos son negativos porque pues el gato está cayendo, entonces está perdiendo altura. Y por eso cada vez tiene una altura mucho menor.
Bien. Aquí entonces acabamos de calcular estas alturas a estos diferentes tiempos, a punto 1, a punto 2 y a punto 3 segundos. Ahora el inciso B nos está pidiendo que también calculemos la velocidad de ese gato después de haber transcurrido esos tiempos. ¿Con qué ecuación nosotros podemos calcular esa velocidad final? La 1. ¿Con las 5? Podríamos hacerlo con las 5, pero hay una mucho más sencilla, porque para las 5 primero necesitaríamos calcular esa altura. Ya las calculamos, las alturas. Y después esas alturas, pues sustituirlas aquí. Sin embargo, hay una mucho más sencilla en la que no estoy considerando la altura. La número 1. Cualquiera de 1. las dos ecuaciones que tú utilices te va a funcionar. Entonces voy a hacer estas ecuaciones más pequeñas. Ya las conocemos. De hecho, la voy a pasar para acá. Nada más para que no la tengamos aquí estorbando. Estas ecuaciones ya las conocemos. Nada más las pongo ahí de referencia para que nosotros analicemos nuestros datos. Ustedes cuando están resolviendo sus ejercicios pues tienen sus fórmulas ahí al ladito y pueden estarlas revisando. Entonces para el inciso B con la ecuación número 1 podemos calcular esa velocidad final. Entonces la velocidad final a los 0.1 segundos va a ser igual a la velocidad inicial, que sabemos que es de 0 metros sobre segundo, y a esto le vamos a sumar esa gravedad por el tiempo, pero la gravedad aquí la tenemos que considerar entonces como negativa por el tiempo transcurrido, que es de 0.1 segundos. ¿Cuánto nos da entonces la velocidad final en el primer punto? Menos 0.98 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ok. ¿Tiene sentido que nos dé una velocidad negativa? ¿Y por qué? Sí, porque va hacia los números negativos, a pesar de que va aumentando, va hacia los números negativos. Exactamente. La velocidad realmente no nos está analizando si después, en un milisegundo después o un milisegundo antes, va a ser más o va a ser mayor la velocidad o menor la velocidad. Simplemente nos está diciendo en qué dirección se está aplicando esta velocidad, que a final de cuentas es un vector al igual que la aceleración. Ahora, para la velocidad a los 0.2 segundos, antes incluso de hacer el cálculo, esperamos un valor mayor o menor. Que vaya más rápido o que vaya Mayor. más lento. Mayor. Que vaya más Mayor rápido. mayor si lo vemos como valor absoluto. Exactamente. Tiene que ir más rápido. Nada más que en una escala numérica, pues entonces tiene que ser una velocidad mucho menor en los números negativos. ¿Cuánto nos da? Menos 1.96 metros sobre segundo. Muchas gracias. Bien, entonces sí, o sea, efectivamente, vean, va más rápido. Porque pues sí, claro, está cayendo, ya lleva más tiempo cayendo, entonces tiene que ir más rápido. Nada más que este signo negativo se aplica porque es una velocidad que va hacia abajo. Y esta misma ecuación entonces nos sirve para calcular esa velocidad final para esos 3.3 segundos. ¿Y de cuánto nos da? Menos 2.94 metros sobre segundo. Perfecto, muchas gracias. Y pues todavía va más rápido. Con esta información no sabemos si el gato toca el piso o en cuánto tiempo toca el piso. Para que nosotros podamos saber en cuánto tiempo va a tocar el piso, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué dato necesitaríamos? La altura del límite la altura de donde está el gato hasta el piso. Exactamente. La altura. Y aquí no nos están dando una altura, simplemente nos están dando esta información.
Profesor, Mande. yo no termino de entender los signos en la velocidad. Entonces, al final, ¿qué representan los signos en la velocidad? ¿Que disminuye o que baja o solo que Ni van una ni otra. hacia... Exactamente. o sea, solo indican hacia qué lado va. Hacia qué lado va. No Esa es una velocidad instantánea, recuerda. Esa velocidad instantánea es, en ese instante va a esta velocidad. Ese signo no nos está indicando si la velocidad está aumentando o si la velocidad está disminuyendo. En ese instante la velocidad la vamos a considerar como constante. Entonces, en ese instante, justo al segundo punto 1, ¿cuánto es la velocidad? Pues menos 0.98. Pero en ese instante, no un micro ni un nanosegundo antes ni un nanosegundo después. Instantáneamente en ese momento es de 0.98. Pero como va hacia abajo, entonces es una velocidad negativa que restaría mis demás velocidades. Pero no me está diciendo nada si la velocidad va aumentando o va disminuyendo. Que yo sé que en el transcurso de esta caída, la velocidad tiene que ir aumentando, pero va a ir aumentando negativamente, simplemente porque va hacia los yes negativos. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Ok, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, por favor. Muy bien. ¿Qué les parece que tomemos un descanso de 5 minutitos? Porque ya son las 2, o sea, ya estamos a la mitad de la clase. Tomamos un descanso de 5 minutitos y mientras, por favor, vayan leyendo esta canción. Es una canción y ahorita les voy a poner el video de esta canción para que la vayan escuchando y lo que dure la canción es el tiempo que ustedes van a tener de descanso. Ahorita entonces nos vemos. Pongo una canción de Pink Floyd, profe. Early in the morning at 7 o'clock, there were 20 terriers a-drilling at the rock. The boss comes around and he says, "Keep still, you come down heavy on your cast iron drill and drill ye terriers drill. Drill ye terriers drill, where you work all day for the sugar in your tail, down behind the railway. Jim McCann, by golly, he was a blame mean man. Last week a premature blast went off, a mile in the air went big Jim Goff, and drill ye terriers drill, drill ye terriers drill, will you work all day for the sugar in your tail, down behind the railway, and drill ye terriers drill. And fire. The next day payday comes around, Jim Goff $1 short was found. When asked what for came this reply, "You were docked for the time you was up in the sky." And drill ye terriers drill, drill ye terriers drill, will you work all day for the sugar in your tail, down behind the railway, and drill ye terriers drill, and blast and fire. Now the boss was a fine man down to the ground. He married a lady 6 feet round. She baked good bread and she baked it well.
Ok, ¿les parece bien a las 12:10 que nos veamos? O sea, regresemos más bien a las 2:10. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, y mientras, por favor, sí lean la letra de esta canción en español. Es un fragmento de toda la canción, obviamente. Nada más leanla para que detecten qué es lo que está sucediendo. Y ahorita lo analizamos.
Ok, muchachos, vamos a regresar. Bien, entonces ya escuchamos la canción, es una canción popular americana, es muy similar como como a los corridos que nosotros tenemos en México, en donde pues se narran las historias de personajes a veces reales, a veces personajes ficticios, más o menos como Camelia la Tejana de los Tigres del Norte o Belleza de Cantina de... ¿Quién canta Belleza de Cantina? Creo que los Cardenales de Nuevo León. No me acuerdo, pero bueno, son canciones que narran historias ficticias. Lo mismo con esta canción popular aquí de Estados Unidos, pero esta canción pues habla sobre la vida de los mineros, en donde la vida de estos mineros va, en esta historia particularmente, pues como lo tenemos ahí en el color verde, pues hay una explosión y esa explosión hace que Jim Hoff suba, o sea, lo eleva al cielo y hace que se eleve 1 milla en el aire. Bien, y después, obviamente, después de ser elevado 1 milla, pues tiene que regresar y caer esa 1 milla. Al siguiente día, cuando él va y pasa a cobrar por su cheque, pues agarra y encuentra que pues tiene $1 menos y pues el que le paga, al que le paga le pregunta, oye, pero ¿por qué tengo $1 menos? Pues es por el tiempo que estuviste en el aire sin estar trabajando. Es muy negrera esta canción y además de que pues utiliza palabras así medio negreras que se utilizaban en el tiempo de los mineros, los terriers, que en inglés se escribiría como tarriers. Son precisamente estos mineros que para las personas o los dueños de estas minas los consideraban procrastinadores, gente floja, ándale, ponte a picar, ponte a minar, y por eso les llamaban terriers. Pero después adaptan los mineros estas palabras y ellos mismos se identifican como terriers, ya no tanto con con ese significado de procrastinador, sino simplemente como minero. Ahora, si esto fuera una historia real, donde Jim Hoff sube al cielo durante o más bien 1 milla y cae y encuentra $1 menos en su sueldo por haber procrastinado durante ese tiempo, la pregunta entonces que debemos contestar o que nos están proponiendo aquí es, pues, ¿cuál sería el salario de este Hoff? Bien, para poder entonces resolver esto necesitamos nuestras ecuaciones de movimiento vertical. Vamos a traer nuestras ecuaciones. Déjenme traerme estas ecuaciones. Y estas ecuaciones de movimiento vertical o tiro vertical, pues son estas que tenemos aquí. Bien, ahora, nosotros sabemos que siempre hay que dibujar un diagramita, un diagrama de cuerpo libre le llamamos, en donde pues hay esta explosión aquí, y al haber esta explosión, Jim Hoff va a subir disparado y después va a caer. La altura entonces que va a tener, o la altura a la cual va a llegar a ser de 1 milla. Que nosotros pues en México estamos más acostumbrados al sistema métrico. 1 milla, ¿cuántos metros va a tener? $1,609.34 metros. 1,639.4 metros. Muy bien. Entonces subió casi 1,5 kilómetros. ¿Estuvo dura la explosión o no? Sí, ¿no? Pues sí. Y O sea, para que sobreviviera, ¿no? Pero pues recordemos que simplemente es una canción popular, ¿no? Entonces, o sea, realmente no ocurrió así, es simplemente pues, como rima esta palabra, pues la meto ahí, pues me creo esa historia. Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que calcular para poder calcular el salario por hora? ¿Qué El necesitaríamos saber? tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que tardó desde que explotó hasta donde llegó, ¿no? O el tiempo que tardó en caer. Bien. ¿Cuál de estas ecuaciones nos permite calcular esos tiempos? La 4, ¿no? La 4, porque en la 4 tenemos la altura. La 1 también, pero para calcular la 1 necesitaríamos la velocidad inicial y la velocidad final. Bien. Tenemos la gravedad,
tenemos la velocidad inicial y la velocidad final. Pues si nosotros nada más consideramos el tramo desde aquí hasta acá, pues la velocidad inicial sí la tenemos, pero no sabemos la velocidad final con la cual va a impactar al suelo. Entonces no nos sirve la 1. Vamos entonces con nuestra famosísima ecuación número 4, entonces, donde nosotros sabemos que tenemos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a valer esa velocidad inicial? Si nosotros lo consideramos desde aquí, en esta explosión, ¿conocemos esa velocidad inicial con la cual fue el mandado hacia el aire? No. No la conocemos. Pero si en lugar de analizar entonces todo este tramo, nada más analizo el tramo en el que cayó, ¿conozco esta velocidad inicial? Sería de 0, ¿no? Sí. Sería de 0. Entonces, si yo conozco esta velocidad inicial y si nada más analizo el tramito de aquí a aquí, voy a poder calcular entonces el tiempo que tardó Gemhoff en caer. Entonces, establezco mis ejes cartesianos aquí. Mi punto de referencia entonces va a ser ahí. Entonces, ¿cuál va a ser esta altura? 1609.34. Casi. Menos, ¿no? Menos 1639.4 metros. Esa es la altura. Es una altura negativa porque esta persona va cayendo. Entonces, con la ecuación número 4, puedo calcular ese tiempo. La altura, que es de menos 1639.4 metros, va a ser igual a un medio de la gravedad, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por ese tiempo al cuadrado, que no lo conocemos. Y a eso le vamos a agregar la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo, por ese tiempo. Bien. ¿Cuánto me da 9.81 entre 2? Menos 4.9. 4.905. Bien, ya no voy a omitir tantito las unidades. Yo ya sé que todo está en metros y que todo está en segundos, entonces ya tengo unidades consistentes. Y las voy a hacer a un lado tantito nada más para que yo pueda establecer esta ecuación y sea evidente que estamos resolviendo una ecuación cuadrática. Ahora, si este que está de este lado restando, lo paso del otro lado sumando, bueno, antes de eso, recuerden que este 0 por este t, pues simplemente nos da 0. Ahora sí, si paso este que está restando del otro lado sumando para tener todos los términos con t de un solo lado, entonces tengo que 4.905 t cuadrada menos 1639.4 y esto va a ser igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática. Bueno, es que yo encontré que una milla equivale a 1609.34, no 39. Entonces tenía duda de eso. Ah, ok. Bueno, yo realmente no me sé ese factor de conversión de memoria, entonces, pero nada más confírmenme entonces si son 1609 o 1639. Sí, son 1609, profesor. Ah, ok, gracias. Entonces yo me equivoqué, escuché 1639. Yo también busqué, profesor, y me salió como 1609. Ah, perfecto. Cambiamos ese es lo de menos. 1609.4. Ok. Ahora sí, entonces se trata de resolver esta ecuación que es una ecuación cuadrática. Ya sabemos todos los métodos que existen para resolver las ecuaciones cuadráticas. Existe el método gráfico con la calculadora, factorización simple. Aquí como tenemos una ecuación que es solamente tenemos el término cuadrático, pues es muy fácil este despeje. Este término que está sumando lo paso restando y este término que está sumando lo paso dividiendo. Entonces el tiempo va a ser igual a 1609.4 sobre
4.905. Y para quitarle este cuadrado que tengo aquí, pues le saco raíz cuadrada. Pero recuerden, sacar raíz cuadrada siempre es una positiva y una negativa. Ups. Ok, entonces esto entonces nos queda como que el tiempo, vamos a tener un tiempo positivo y un tiempo negativo. ¿Cuánto nos da? $18.11 Gracias. menos 18.11 ¿Y esto qué son? segundos. Segundos, exactamente. Ok. Ya también nos confirmaron acá, Andrea, por el chat. Muy bien. Ahora, ese es el tiempo que tarda en caer desde que está aquí hasta acá. Pero ¿cuál es el tiempo total que estuvo en el aire? ¿Cómo podríamos calcular eso? ¿Se acuerdan en el primer ejercicio que hicimos cuando se lanza una piedra, la velocidad con la que se lanzó y después llega a su altura máxima y cae, y la velocidad aquí es la misma? Eso significa que tarda la misma cantidad de tiempo en subir que en caer. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el tiempo total que estuvo Jim Hoff en el aire? Te suman los tiempos. Sumas esos dos tiempos o ese tiempo lo duplicas. Entonces, ese es el tiempo que tardó en caer. Y nosotros sabemos que nosotros vamos a descartar ese tiempo negativo. Entonces, el tiempo total en el aire fue de 2 veces esos 18.11 segundos. Y esto es entonces igual a 23 segundos redondeado. Aproximadamente. Bien. Entonces, ese es el tiempo que él estuvo en el aire, medio minuto en el aire. No, pues es un buen, claro que es un montón. Imagínense, 1,5 km así fue elevado y después para caer en 36.23 segundos cayó. Ahora bien, durante ese tiempo que estuvo en el aire, ¿cuánto dinero le descontaron? $1. $1. Pues eso quiere decir que él en 36.23 segundos, él gana $1. Si en esa cantidad de segundos gana $1, entonces ¿cuánto gana por hora? Pues para contestar finalmente esta pregunta, lo que tenemos que hacer es que, bueno, yo sé que su pago, lo que él gana es $1 por cada 36.23 segundos que él trabaja. ¿Cómo puedo convertir esos segundos a horas? Con un factor. Factor de conversión. 3600 segundos es 1 hora. ¿Cuál va arriba, cuál va abajo? Los segundos arriba. Segundos arriba. 3600 segundos para que se simplifiquen con este de aquí. Y esto equivale a 1 hora. ¿Qué unidades me va a quedar arriba? ¿Cuáles son las únicas unidades que me quedan? Los dólares. ¿Y abajo? Las horas. Las horas. ¿Cuánto me da entonces? ¿Cuánto gana esta persona por hora?
$99.36 por hora. ¿Y eso es mucho o es poquito dinero? Pues como 2,000 varos, ¿no? Por hora. Por hora. Como 2,000 pesos por hora. Pues es un montón de dinero. Ni siquiera aquí no se gana esa cantidad de dinero. El salario mínimo aquí en California es de aproximadamente $15 por hora. Imagínense ganar $100 por hora. ¿Un minero? No. Entonces, pues, esta canción pues realmente no está narrando algo que sí efectivamente sucedió tal cual. Simplemente pues eligen las palabras para que rimen con la canción, pero pues nos da base para que nosotros podamos de ociosos hacer problemas como estos, porque es pura sociedad. Pero pues nos permite obviamente comprender esos problemas para que ya después nosotros podamos analizar estas ecuaciones más adelante. Ok, pues vamos a continuar con el siguiente problema. Ok, léanlo por favor y vayan dibujando su diagrama para que podamos comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestro problema y podamos resolverlo de una forma más sencilla. Profe, ¿de dónde saca esas imágenes? ¿O es El muy mismo bueno Jam, dibujando? no, imagínate qué bueno fuera. No, el mismo Jam aquí me permite hacer dibujitos, hacer como trazos y me los convierte y me da la opción de hacer de elegir dentro de una lista de dibujos. Ah, ya. No, 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 soy pues está terrible re dibujando, bien. imagínate. Es que yo Sí, veía que movía el cursor y dije, ah, perro. oye. Ok. Bien, entonces tenemos una bola, cualquier bola que se lanza directamente hacia arriba, y la velocidad con la cual se está lanzando o la rapidez inicial, que al final de cuentas las rapideces nosotros sabemos que son velocidades, pero sin signos. Es de 8 metros sobre segundo, desde una altura de 30 metros. Entonces se lanzó, no sabemos si de un edificio, si de una mesa, si de algo que medía 30 metros de altura. Bien. Y ahí está la prueba de que dibujo re feo, no me sale ni siquiera una recta, una línea derechita. Okay. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, si se lanza desde esa altura, ¿cuánto tiempo va a tardar para que la pelota, entonces ahora sí, llegue al suelo? Es muy similar al primer ejercicio que nosotros resolvimos, nada más que ahora sí tenemos que determinar cuándo esta bola va a llegar aquí al suelo. Entonces, nuestro punto de referencia lo vamos a situar para facilidades de los cálculos justo de donde fue lanzada esta pelota. Entonces vamos a poner ahí nuestro eje coordenado. Ahí va a ser la altura 0. Esa es nuestra referencia. Bien, la velocidad con la cual fue lanzada es la velocidad inicial. Y esto va a ser igual a 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura inicial? 30 Pero metros. no. 0. 0. 0 metros, porque ahí estamos poniendo nuestra referencia. ¿Cuál va a ser nuestra altura final? Menos 30 metros. Menos 30
metros, exactamente, porque va a caer, a pesar de que primero sí va a subir una altura máxima y después va a caer y va a llegar a esos 30, va a caer hasta los menos 30 metros, entonces tenemos que poner que nuestra altura, porque así pusimos esta referencia, entonces va a ser de menos 30 metros, ¿ok? ¿Qué ecuación nos va a calcular el tiempo? La 1. Ah, no. A ver, aquí están nuestras ecuaciones. Con la ecuación número 1, ¿tenemos la velocidad final? No. Me confundí. No la tenemos. No la tenemos. Entonces, con la 1 no nos puede servir. ¿Cuál nos podría servir? La 4. Nuestra adorable 4. Donde tenemos la velocidad inicial, también tenemos la gravedad y pues ya nada más necesitamos calcular el tiempo. Por ahí en el chat nos preguntan que si en la 3 nos podría funcionar. ¿Qué es lo que nos faltaría de la número 3? La velocidad final. La velocidad final, no la tenemos. Exactamente. Entonces, necesitamos calcular con la ecuación número 4. Es la que más se acomoda a nuestros datos. La ecuación número 4, entonces, nos está diciendo que la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuál es la altura? Pues menos 30 metros. Y esto es igual a 1/2 de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por ese tiempo que no desconocemos, más la velocidad inicial, pues fue lanzado de 8 metros sobre segundo. Y como fue lanzado hacia arriba, entonces esa es una velocidad positiva por el tiempo. Entonces, esto se resume a menos 30. Vamos a quitar las unidades. Ya vimos que todas nuestras unidades son consistentes y el tiempo entonces va a estar en segundos. Va a ser igual a menos 4.905 porque es 9.81 entre 2 del tiempo al cuadrado más 8 veces ese tiempo. Y otra vez llegamos a una ecuación cuadrática donde pasamos todos los términos de un solo lado de la ecuación. 4.905 el tiempo al cuadrado menos 8 veces el tiempo menos 30 y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Pudimos también pasar este menos 30 de este lado como más 30 y es exactamente la misma ecuación. Nada más que esta ecuación, si lo hubiéramos pasado del lado derecho, sería una parábola que estuviera cóncava hacia abajo. Estaría acostada como una U, pero más bien así, cóncava hacia abajo. Y esta es la misma ecuación, nada más que cóncava hacia arriba, pero a final de cuentas ambas van a cruzar en el mismo, o van a cortar mi eje de las X en los mismos dos puntos. ¿Cuánto me da entonces esos dos tiempos? 3.42 segundos y el negativo nos da menos 1.79. ¿Y qué hacemos? Tomamos el positivo. Exactamente. 3.42 segundos para que la bola llegue al suelo. Va a ser este recorrido. Va a subir, no sabemos hasta qué altura y va a caer. Y desde que es lanzada hacia arriba hasta que cae, entonces transcurren 3.42 segundos. Bien. Por ahí en el chat nos está preguntando Jesús, dice, en el problema anterior, está raro, profesor, porque la dinamita debió impulsar con más fuerza haciendo que el tiempo que subía fuera menor al de la caída, ¿o estoy mal? Ok. Vamos a regresarnos un poquito. Bueno, antes, ¿hay dudas con este ejercicio? Yo nada más tengo una duda. La altura que se considera en la ecuación 4 siempre va a ser la altura final. La altura final, sí, exactamente. O la diferencia de alturas. Es lo que le iba a preguntar. Altura, Iba a ser la diferencia de alturas. Sí, pero al final de cuentas h, o la diferencia de alturas, es igual a la altura final menos la altura inicial. ¿Cuánto es nuestra altura inicial? 0. 0. Entonces la altura realmente es igual a la altura final, que es igual a menos 30 metros. Vamos a hacer un ejercicio en donde tengamos que considerar aquí diferencias de alturas más adelante, y ahí vamos a ver que esa altura se puede interpretar también como altura final menos altura inicial.
Pero entonces ya no se contaría la altura máxima que tiene o que llega a tener La cuando altura la viene. no la necesitamos porque sabemos que a final de cuentas el tiempo que tarde en subir va a ser el mismo que tarde en caer. Y la belleza de esta ecuación es que precisamente aquí, esa velocidad inicial por el tiempo, me está ya considerando el tiempo que tarda en subir. Ah, ok, Bien, ok. esa altura. Y esta gravedad, como es negativa, ahí está sumando el efecto contrario de cuánto tiempo tardaría en caer. Por eso este término siempre es positivo. Ah, ya veo. Gracias. Muy bien. Ok. Ahora, en este ejercicio tiene dudas. Jesús nos dice, bueno, es que ¿qué no se supone que llegaría más rápido desde que explota hasta acá que el tiempo que tarda en caer? Porque aquí hay una fuerza inicial que lo está aventando. Y después para caer, entonces va a empezar a caer más lento. Pero recuerden que cuando nosotros resolvimos el primer ejercicio, nosotros estamos viendo aquí que ya, y lo calculamos, incluso hicimos este análisis en el inciso C. La velocidad con la cual se lanza este objeto hacia arriba es la misma velocidad que tiene cuando el objeto cae, nada más que con signo contrario. Eso quiere decir entonces que independientemente de la fuerza con la que tú lances un objeto hacia arriba, va a ser exactamente la misma velocidad con la cual con el cual este objeto caiga. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Entre mayor sea esta velocidad a la cual lo impulses, pues la altura es la que va a cambiar. Si lo lanzas con mayor fuerza, pues eso va a hacer que el objeto suba hasta acá, por ejemplo. Pero el tiempo que tarde en subir va a ser el mismo tiempo que tarde en caer. Y eso es una regla que se puede establecer y que nosotros vimos precisamente con el análisis de estas ecuaciones. Por lo tanto, para este objeto, a pesar de que pareciera así como que, oye, pero pues, ¿qué nos supone que si lo lanza con esta explosión lo lanzó con una fuerza tal que hizo que alcanzara esta altura, pues entonces esta fuerza es mayor que con la que cae? Bueno, las velocidades son iguales. Si esta explosión hubiera sido todavía más fuerte, entonces lo hubiera lanzado más hacia arriba, al aire. Pero la velocidad o el tiempo que tarda en alcanzar esa altura máxima va a ser el tiempo que va a tardar en caer. Hagan la prueba, tomen una pelota o algo, lancen al aire. Traten de medio calcular cuánto tiempo tarda en subir y cuánto tiempo tarda en caer. Ahora láncenla con una fuerza más grande. ¿Cuánto tiempo tarda en subir y cuánto tiempo tarda en caer? Y van a encontrar que siempre es el mismo tiempo. Bien, vamos a resolver entonces este ejercicio. Léanlo, por favor, y nuevamente hagan ese diagrama para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo. Siempre los diagramas nos van a ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo y también nosotros establecer en dónde va a estar ese punto de referencia. Ok. Entonces, tenemos una persona, un compañero, un estudiante que lanza unas llaves hacia arriba. Las lanza a una de sus compañeras. Esas llaves, pues van a viajar, obviamente, a través del aire.
Y pueden tomar dos trayectorias. Desde las manos de este muchacho, pueden simplemente subir y después caer. Esa es una de las dos trayectorias, porque la PERT dice que simplemente las manos, las llaves son atrapadas cuando la persona de arriba simplemente extiende su mano, pero la puede extender hacia abajo o la puede extender hacia arriba. O también las llaves pudieron tomar simplemente esta trayectoria. Si la extiende la mano con la palma hacia abajo, pues simplemente cuando toca sus manos, cierra esa palma. Bien, no sabemos cómo ocurrió. Lo único que sí sabemos es que la altura desde aquí hasta acá es de 4 metros. Ahora, ¿dónde vamos a poner nuestro punto de referencia? En la mano del estudiante. ¿Por qué ahí? Porque ahí es de donde salen las llaves. Exactamente, aquí estamos comenzando nuestro experimento. Entonces, este es nuestro punto de referencia. ¿Eso entonces significa que esta altura es positiva o negativa? Positiva. Es una altura positiva, exactamente. Y tarda 1.5 en llegar a las manos de esta persona. Si toma esta trayectoria o toma esta trayectoria, no lo sabemos, simplemente va a tardar 1.5 segundos. Con esta información, entonces, ¿con qué velocidad inicial se lanzaron las llaves? Entonces, de nuestras ecuaciones de caída libre o tiro vertical, algunas personas le llaman tiro vertical, ¿cuál es la que nos va a permitir calcular nuestra velocidad inicial? La 4. La 4. Tenemos velocidad inicial, no tenemos velocidad inicial, pero sí tenemos altura, tenemos el tiempo y tenemos la gravedad. Exactamente, entonces con el 4. Entonces, con la ecuación número 4, para el inciso A, podemos determinar que la altura, que son 4 metros positivos, va a ser igual a 1/2 de la gravedad menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por ese tiempo que es de 1.5 segundos elevado al cuadrado. Y a esto le vamos a sumar entonces la velocidad inicial que no tengo por esos 1.5 segundos. Bien, para despejar esto, entonces lo que tengo que hacer es que todo esto que está aquí, de cierta manera restando, porque va a quedar restando, lo paso del otro lado sumando y después lo divido entre ese 1.5. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a 4 metros. Y aquí, pues, realmente, estrictamente todo esto tiene un signo positivo aquí. Entonces lo puedo pasar de este lado restando. Menos 1/2 de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 1.5 segundos elevado al cuadrado entre 1.5 segundos. A final de cuentas, este menos con este menos se va a hacer positivo. ¿Cuánto me da entonces esa velocidad inicial? Profesor, ya no entendí por qué lo pasó todo completo. Para poder despejar esta velocidad inicial. Puedes hacerlo así, pero si te cuesta trabajo, primero haz esta operación. Bien, entonces tenemos que 4 metros es igual a, ¿cuánto nos da 9.81 por 1.5 al cuadrado y luego eso entre 2? Es que justamente fue Hazlo eso, porque salió menos 11.03 y pasaría positivo. 11.03. Sí, pasaría positivo. Ahorita lo vamos a checar. Y estos son metros. Más la velocidad inicial por 1.5 segundos. Entonces, esto de aquí pasa sumando y esto pasa dividiendo. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a 4 metros más 11.03 metros sobre 1.5 segundos. Bien, pero si tú directamente desde aquí hubieras despejado esta velocidad inicial, entonces va a ser igual a
estos 4 metros que tienes, esto que tienes aquí, ¿qué signo tiene? Todo tiene un positivo. Ah, pues pásalo restando. Menos 1/2 por menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por esos 1.5 segundos al cuadrado. Déjame hacer esto a un lado. Y todo esto entre 1.5 segundos. A final de cuentas, este menos con este menos, todo esto se va a hacer positivo. Y es lo que tenemos aquí, positivo. ¿Cuál es esa velocidad entonces que nos dio? 10.02 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Bien. ¿Y es una velocidad positiva o negativa? Positiva. Positiva, porque va hacia arriba. Bien, ok. Esa es la velocidad inicial con la cual fue lanzada las llaves hacia arriba. Ahora la pregunta, el inciso B, ¿cuál es la velocidad de las llaves justo antes de ser atrapadas? ¿Qué ecuación puedo utilizar? Es decir, cuando la muchacha allá arriba atrapa las llaves, ¿cuál es la velocidad que llevaban las llaves? ¿Podemos utilizar las 5? Ya sacamos la velocidad inicial. Algo más fácil todavía. La 1. La 1. La 1, exactamente. La ecuación número 1. Nosotros queremos conocer esa velocidad final. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la calculamos, 10.02 metros sobre segundo, y a eso le vamos a agregar el efecto de la gravedad, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que tardaron en el aire, que fue de 1.5 segundos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser esta velocidad final? ¿Tiene que ser mayor o menor a la velocidad inicial? Menor, porque va hacia arriba. Va hacia arriba, cada vez va más lento. Entonces, ¿cuánto nos dio? Menos 4.69. Menos 4.69. ¿Y esto qué es? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Por qué nos dio negativo? ¿Cómo podemos interpretar esta velocidad negativa, menos 4.69? Si se supone que va hacia arriba. Porque va disminuyendo de cómo comenzó. Pero recordemos que el signo de la velocidad no me dice si va aumentando o va disminuyendo. Eso me lo dice el signo de la aceleración. ¿Qué significan las velocidades negativas? Y aquí voy a contestar una pregunta que tenemos en el chat de Natanael. Cuando una velocidad es positiva, es porque va hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Ajá. Pero cuando un objeto se mueve hacia arriba, la velocidad va aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Eso significa entonces que la gravedad es negativa. Y sería lo contrario, cuando un objeto va hacia abajo, entonces la velocidad es negativa. Pero como las velocidades cada vez van aumentando cuando va hacia abajo, entonces la gravedad hacia abajo es positiva. Bien. Si aquí nos dio un cálculo de una velocidad negativa, entonces eso quiere decir que ¿hacia dónde iba? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿cuál de estas dos trayectorias tomó? ¿La verde o la roja? La verde. La verde. La verde, exactamente. Subió hasta una altura máxima y después cayó a esta velocidad. Si hubiera tomado la trayectoria roja, ¿cuál hubiera sido su velocidad? ¿Hubiera sido positiva? Iba. ¿Y cuánto hubiera medido?
Lo mismo, 4.69. 4.69 metros sobre segundo. Exactamente. Recuerden que cuando, si no, obviamente si el muchacho la lanza con la misma velocidad, él la va a lanzar con esa misma velocidad. Nada más que en un caso la muchacha le va a dar tiempo para que llegue a esa altura máxima y después caiga. Va a llegarle con una velocidad de menos 4.69. Pero si la muchacha las hubiera atrapado si el muchacho más bien las hubiera lanzado con esa misma velocidad inicial y la muchacha simplemente hubiera extendido sus manos y la hubiera atrapado así nada más, entonces lo hubiera atrapado con una velocidad de 4.69 positivo metros sobre segundo y la detiene. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo único que cambiaría? El signo. Bueno, sí, pero ¿qué otra propiedad hubiera cambiado? La trayectoria. El tiempo. El tiempo. ¿Qué hubiera pasado con el tiempo? Hubiera ido más rápido porque va directo, ¿no? ¿Aumenta o disminuye el tiempo para atraparla? Disminuye. ¿Dónde disminuye? Las llaves para hacer este recorrido toman más tiempo que para hacer este recorrido siempre y cuando sean lanzadas a la misma velocidad. Bien, esto es muy similar al primer problema donde dijimos que un objeto cuando va hacia arriba, esta velocidad que lleva cuando va hacia arriba es la misma que después cuando llega a esa misma altura. Deben tener la misma velocidad, siempre y cuando no haya algo que lo acelere o lo desacelere, además de la gravedad. ¿Ya quedó? Bien. Entonces, de tarea les van a quedar para antes del fin de semana los siguientes ejercicios que tenemos aquí. Tenemos el ejercicio 6, tenemos el ejercicio 7, tenemos el ejercicio 8 y el ejercicio 9. Estos 4 ejercicios les quedan de tarea y son por equipos y lo van a poder entregar hasta el día domingo. Todos se plantean de la misma forma, hagan su dibujo, establezcan su punto de referencia para que puedan ustedes puedan precisamente determinar estas ecuaciones y cuál es el signo de esa altura y los signos de las velocidades. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, muchachos, pues es todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Que tengan bonita semana. Luego, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe.